Qué gozo estar con ustedes una vez más y compartir la palabra de Dios. Y hoy mi mensaje está basado en Mateo 13, del 1 al 18. Es la parábola del sembrador. Y es posible que usted la haya escuchado, pero hay que recordar que la parábola es un relato para hacer una analogía o una semejanza, para enseñar un tema muy importante acerca de verdades divinas. Y en esta parábola, Jesús de una forma especial viene a enseñarnos a nosotros, nos da una enseñanza fundamental. Y esta parábola es tan hermosa que que Dios mismo nos revela el significado de esta parábola. Y es maravilloso. Jesús en esta parábola describe 4 terrenos que simbolizan los 4 tipos de corazones donde la palabra de Dios llega. Pero escúcheme bien, porque si bien es cierto, se llama la parábola del sembrador, el énfasis de esta parábola no está en el sembrador, sino de la persona que escucha el mensaje. Está en el terreno donde la semilla es sembrada. El sembrador es quien lleva la palabra. Puede ser un maestro, puede ser un predicador, puede ser una persona con grandes habilidades para exponer la palabra del Señor, puede ser una persona que cautive el auditorio, o por el contrario puede ser una persona más pasiva o que tal vez, ¿verdad?, no tiene tantas habilidades, o puede ser una persona sumamente bíblica a la hora de exponer. Pero en esta parábola lo más representativo es que en el proceso de entregar la palabra, lo más importante es el oyente. Eso es lo importante. Sin embargo, no podemos relegar que usted y yo tenemos una gran responsabilidad, y es sembrar la semilla. Pero en este proceso, hoy mismo, por ejemplo, usted se está convirtiendo en un oyente. Y usted tiene una gran responsabilidad con lo que Dios le está poniendo a usted en su corazón. Entonces, si el énfasis está en el oyente, tristemente, no todos los que escuchan el evangelio van a recibir de la mejor manera el evangelio. Y esto es triste, porque entonces Dios quiere que todos escuchen, que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Pero algunos van a responder y otros no van a responder. Algunos darán fruto, pero otros no darán fruto. Por lo tanto, en esta parábola el Señor nos enseña que el corazón de las personas que escuchan la palabra puede responder diferente, y ahí es donde necesitamos trabajar. El versículo 2 de este relato, y usted lo puede tener ahí en su Biblia porque vamos a estar trabajando en esto. El versículo 2 nos presenta un poco el contexto de a dónde estaba Jesús. Y la palabra de Dios dice que había una gran multitud. Una gran multitud. Pero no relata que la gran multitud se convirtió. Esto nos quiere decir que también Jesús es el maestro de los maestros, es el maestro perfecto. Pero no todos escucharon su mensaje, no todos se convirtieron. Es posible que algunos llegaron ese día buscando algún milagrillo. Me dijeron que Jesús hacía milagrillos, voy a ir a ver qué hace. O por interés, porque ya habían escuchado que multiplicaba panes y peces. Voy a llegar porque la verdad es que tengo necesidad y necesito más de un pececillo o un pescado. Algunos por situaciones políticas, porque estaban ahí tratando de escuchar qué decía Jesús para ver en qué momento lo apresaban. Entonces, lastimosamente, no toda la multitud llegó con un buen corazón a escuchar a Jesús. Y este escenario empieza a confrontarnos, hermanos, porque entonces hay una gran pregunta: ¿con qué corazón llegó usted a los pies de Jesucristo? ¿Por qué usted buscó a Jesucristo?
ay sí, voy a ponerle atención otra vez. Y empieza a pensar en otra cosa, en los frijoles que dejo conectados y en los problemas del hijo y en esto y los problemas de la vida y que estoy sin trabajo y la situación con mi matrimonio. Y se olvidaron, el enemigo distrae. ¿Y saben por qué distrae? Porque él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, él va a tratar de que usted y yo no escuchemos la palabra. Y mucho menos que la entendamos. Y si fue acaso que la escuchamos y la entendemos, va a tratar de que no la obedezcamos, porque él sabe lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Como la palabra de Dios no germina en la vida de estas personas, tristemente son personas que continúan siendo exactamente igual que antes de Cristo. Siguen en sus pecados, siguen en sus actitudes, nada ha cambiado en ellos. Y usted y yo sabemos que cuando Cristo viene verdaderamente a la vida y entra y rompe, hay algo que cambia. Hay algo en el que usted y yo tenemos que ser diferentes. Y así como la historia está partida entre antes de Cristo y después de Cristo, así tiene que suceder conmigo. Tiene que haber un cambio. La palabra de Dios viene y te confronta y empiezas a cambiar. Pero lastimosamente estas personas siguen siendo los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo una conversión genuina. Y dice la parábola que estas personas no dieron fruto. ¿Y a qué se refiere fruto? El fruto de salvación. Estas personas no serán salvas. No serán salvas. El segundo terreno, versículos 5 y 6, dice que otras semillas cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, se murieron. Yo no sé mucho de plantas, pero sí me acuerdo, y de terrenos, pero sí me acuerdo que hace muchos años, nosotros vivimos aquí cerca del proyecto, y hace muchos años esto eran cafetales, y empezaron a construir, ¿verdad? Una construcción masiva, y yo recuerdo que cada vez que iban a construir, ¿verdad? Llegaban los bajops a mover todas las tierras, y mi papá salía corriendo para buscar la tierra buena, para buscar esa tierra rica, esa tierra húmeda, porque él decía que eso era lo mejor y eso era lo que sus plantas necesitaban, esa tierrita buena. Pero resulta que en esta clase de terreno la tierra es muy superficial, es muy poquita, porque abajo está llena de piedras. Y también recuerdo a mi papá que removía la tierra, ¿verdad? Y con esas manotas que tiene, quitándole todas las piedras y quitándole las piedras. Porque al final, una planta que usted siembre en esta tierra no va a producir, no va a germinar. Y entonces dice la palabra de Dios en los versos 20 y 21 que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. El relato de Lucas 8 nos dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto impacta mi corazón, hermanos. Esto impacta porque ¿qué pasa con estas personas? Si la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿por qué no sucede con estas personas? Y bueno, el texto lo dice claramente. Oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría. Es decir, es un gozo, pero es un gozo de corta duración, no les dura nada. Y a la hora de la verdad, a la hora de los balazos de la vida diaria, se van. Estas personas tienen un corazón cubierto con esa leve capa de tierra. Entonces quiere decir que son superficiales. Son personas que no han permitido ser permeados por la palabra de Dios. Pareciera que hay un cambio externo, pero no hay un cambio interno. Estas personas han pensado que el seguir a Cristo es salud, dinero y amor, pero no han contemplado los costos de seguir a Cristo.
No han contemplado el mensaje de la cruz y negarse a sí mismos. Entonces cuando la palabra de Dios empieza, ¿verdad?, a permear, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, y empiezan, ¿cómo? No, pero yo estoy bien así como estoy. Y la palabra de Dios empieza a confrontarlos y, no, un momentico. A mí nadie me dijo que esto iba a ser así. Y no permiten que la palabra de Dios entre. Escuchan sermones y sí, gloria a Dios, aleluya, y son fervientes. Y usted los puede ver en un llanto. Y no es que todos los que lloramos ante la presencia de Dios, ¿verdad?, no es bueno, pero muchos de ellos son lágrimas de cocodrilo, porque no está saliendo de lo que el Espíritu de Dios está haciendo, sino por puro emocionalismo. Entonces cuando estas personas se ven ante dificultades, ante problemas, ante tribulaciones, se alejan de Dios. Y el verso 6 dice que bajo el sol estas plantas se quemaron y se secaron, y entonces no dieron fruto. ¿Fruto nuevamente de qué? De salvación. Estas personas no fueron salvas. El tercer terreno, versículo 7. Dice que otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron la palabra, ahogaron los brotes, Técnicamente en los cultivos, cuando hay espinos, los espinos empiezan como a querer envolver la planta. Y entonces la tapan de la luz, la empiezan a asfixiar, la tienen ahí en sus redes. Y entonces cuando la tienen ahí, la planta ya no tiene posibilidad de crecer y termina muriéndose. El versículo 22 dice que los espinos simbolizan el afán por las cosas de este mundo y el deseo desmedido de tener riquezas. Entonces son personas que sí, que tratan de guardar la palabra de Dios en su corazón, pero en su corazón hay otras cosas que no permiten que sea la palabra de Dios la que tome el primer lugar. Jesús fue muy claro en cuanto al afán de este mundo en Mateo 6, 25, 34, y Él nos dice que es innecesario afanarse, es innecesario porque ya Él conoce nuestras necesidades. Él dice que el afán nos distrae de la verdadera vida espiritual, y también nos dice que nada nos añadirá a nuestra vida si nos afanamos. En este terreno, como les dije, las personas guardan la palabra, pero como mantienen tantos afanes de este mundo, los afanes empiezan a consumir. Entonces muchos oyentes tropiezan por las preocupaciones desmedidas de este mundo. Son personas que dedican su oración solamente para que Dios satisfaga sus necesidades. Y no estoy diciendo que no lo debemos hacer, porque debemos presentar a Dios, ¿verdad?, todas nuestras peticiones. Pero son personas que están dedicadas a que Dios sea como el proveedor, el que me da, y necesito esto y solucioname. En lugar de estar pidiendo las cosas que realmente importan, las cosas del reino. Señor, dame sabiduría, Señor, dame templanza, Señor, haz que mi corazón sea inundado de paz. Hace unos días estuvimos en la conferencia de Rick Warren aquí en Costa Rica. Y los que estuvieron ahí conmigo saben que él hizo una gran pregunta y a mí me quedó eso calado en el corazón. Y Rick Warren preguntó: ¿ustedes quieren saber cuando una persona está lejos de Dios? Y el auditorio, silencio. Y todos esperando la respuesta. Y Rick Warren dice: cuando tiene una preocupación, cuando está preocupado. Wow, todavía el auditorio estaba más en silencio. Entonces, definitivamente, la preocupación excesiva nos desvían de las cosas importantes de este mundo. Y diría a nuestro pastor José Arias: no se preocupe, ocúpese, ¿verdad? Ocúpese. Filipenses 4:6 nos lo dice: por nada estén afanosos, por nada. Y que yo sepa, por nada es por nada. Entonces, en nuestro corazón albergamos tantas preocupaciones,
que por el día de mañana, que mi hijo, que esto, que mi marido, que el trabajo, y preocupados y preocupados. Y en cuanto a las riquezas, Jesús dejó una gran enseñanza en la historia del joven rico, y él dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero usted no crea que todos los que tienen dinerito no van a entrar al reino de Dios, no. Son las personas que han puesto su corazón en las riquezas de este mundo. Son las personas que ponen su seguridad en las cosas de este mundo. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10 dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Wow. Que Dios nos ayude a tener realmente un corazón donde tiene que estar. En ambos casos, tanto el afán de las cosas de este mundo como el deseo desmedido por las riquezas hacen que la palabra se ahogue. No hay en el corazón de estas personas el verdadero sentido de la vida en Cristo, y han cambiado una perspectiva eterna por el tiempillo que estamos aquí. Se les ha olvidado que hay una perspectiva eterna y se han enfocado en las cosas de este mundo. Entonces estas personas, según esta parábola, no han dado frutos. No han dado frutos, y por lo tanto pareciera que no han nacido de nuevo genuinamente. Y tristemente también dice: tampoco serán salvos. El cuarto terreno, versículo 8, dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta semilla sí cayó en buena tierra, esa tierra que anda buscando siempre mi papá para sembrar, la que es negrita, que huele, ustedes huelen, una tierra rica. Está llena de nutrientes, está húmeda, está bonita, está lista para empezar a cosechar. Y el creyente con este corazón oye y entiende la palabra de Dios, pero no solo la entiende, la obedece y cree en ella, en lo que la palabra de Dios dice. Este oyente alberga las verdades del reino en su corazón. Él realmente ha dado fruto de ser un verdadero hijo de Dios. Estas personas hicieron realmente una conversión genuina. Y el relato de Lucas dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Han escuchado usted en Apocalipsis cuando dice a los que vencieren? A los que vencieren, a los que vencieren. Esos son los de terreno fértil. Esos son donde la semilla sí creció, donde la palabra de Dios empezó a dar fruto. Y dice la parábola que algunos dieron 30, 60 o 100. Yo no sé si ustedes han visto algún cultivo de algo. Y yo recuerdo que una vez vi uno de naranjas. Y eran hectáreas de árboles de naranja. Y algunos árboles estaban repletos de naranja, que hasta que se van como de medio lado, ¿verdad? Otras tenían sus naranjitas bien lindo, y tal vez otros tenían poquito, pero tenían. Pero a la hora de la cosecha, el sembrador viene y recoge todo buen fruto, porque en el reino de Dios, y esa es la gran noticia, todo fruto que usted y yo damos cuenta. Entonces aquí empezamos a preguntarnos: ¿qué tipo de fruto estamos dando usted y yo? Las personas con este corazón, con este terreno, sí han nacido de nuevo. Como les dije, tienen un corazón conmovido por las verdades del evangelio. Escuchan la palabra y son confrontados. La palabra los exhorta. Y como oramos al principio, la palabra los desnuda, los descobija, los hace para acá y para allá, pero aún así abrazan la palabra.
y no se sueltan de la palabra de Dios. Tienen una actitud correcta cuando escuchan el mensaje. Son personas que a lo mejor dicen, ¿y quién va a predicar hoy? Dígame quién va a predicar, a ver si llego. ¿Ah? El creyente con este terreno y este corazón está más enfocado en el mensaje, en lo que es provechoso para su vida, que quien está aquí arriba en el púlpito. Y son personas que, como la palabra de Dios ha penetrado, entonces serán fieles hasta el final. ¿Cuántos desean ser fieles hasta el final? Arrebatar esa promesa de una vida eterna. Y esa es la actitud correcta ante la palabra de Dios. Son creyentes que pueden estar en abundancia o en escasez, pero ellos proclaman: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir. Puedo tener el estómago lleno, el estómago vacío, con mucho o con poco, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son creyentes que han echado raíces y entonces no son conmovidos por problemas o dificultades, porque saben y dicen y proclaman: nada podrá separarme del amor de Dios. Son creyentes que oran pidiendo la voluntad de Dios en sus vidas, y que saben que tal vez Dios va a contestar o no, porque conocen que Él es soberano. Y entonces saben que proclaman la palabra y dicen: estoy convencido que quien empezó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Dicen estas personas. Estas personas no son vencidos por los afanes o los engaños de las riquezas, porque ellos pueden prosperar y ser bendecidos en lo material, pero su corazón está puesto en el Señor. Y entonces ellos proclaman la palabra de Dios y dicen: el Señor es la porción de mi herencia. Él es mi herencia, y no importa si tengo mucho o si tengo poco, Él es mi herencia. Y proclaman: el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Cuando Jesús termina con la parábola, y yo quiero que usted me acompañe a ver el final, sus discípulos intrigados le preguntan: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Seguro alguno le decía: esta gente, nadie está entendiendo lo que usted dice. Tratamos de entender y la gente trata, ¿por qué? Y acompáñeme a la respuesta de Jesús. Y Jesús contestó: a ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas palabras, dijo Jesús, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías cuando dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Wow. Esto es duro, hermanos. Es duro. Y ayer lo decían como broma, porque mi tío siempre le dice a mi mamá: qué tremendo mi hermanilla. Pero sí, es que es tremendo esta palabra, hermanos. Y el 16 y 17, como Jesús también desnuda pero cobija, dice: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven,
pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esta respuesta de Jesús, hermanos, nos reta. A mí me reta. Me reta y nos exhorta. Nos exhorta en gran manera a pensar qué tipo de terreno es nuestro corazón. Nos exhorta porque hay que tomar decisiones y de ser necesario cambiar actitudes ante la palabra de Dios, porque de esto dependerá nuestra salvación. Y yo no sé si a usted se le ha olvidado, pero hay una gran promesa y yo espero algún día caminar por calles de oro, ver el mar de cristal, ver a Jesucristo cara a cara. Esa es la gran recompensa y yo no sé si a usted se le ha olvidado, pero depende de su terreno, depende de su corazón, su salvación. Esta parábola está llena de enseñanzas, pero con esto que acabamos de leer y para ir concluyendo, encuentro algunas implicaciones eternas para su vida. Y es que solo a los discípulos se les dio la posibilidad de entender. Esta parábola no era para la multitud, esta parábola era para sus discípulos, era para los que estaban ahí cerca de él, que habían escuchado muchas veces sus enseñanzas, pero Jesús estaba preguntando: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está el de todos ustedes? Jesús les dijo: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. ¿Quiénes son entonces los discípulos? Hermanos, ser discípulos no tiene nada que ver con venir a la iglesia una vez por semana. Ser discípulo no tiene nada que ver con que usted venga a cantar unas cuantas alabanzas y salude a sus hermanos y se vaya para la casa. Eso no es ser discípulo. Ser discípulo, como nos ha enseñado la pastora, no es ser un mero simpatizante y que usted tenga una etiqueta de que es cristiano. Eso no es un verdadero discípulo. Las iglesias están llenas de gente que no son cristianas. Pero un discípulo tiene que ver con aquella persona que ha hecho un cambio radical y trascendental en su forma de pensar, de vivir, de actuar, de manejarse. Tiene que ver con cuánto ha aceptado las enseñanzas de Jesucristo y las ha aplicado a su vida. Eso es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo recibe el mensaje de salvación por convicción, porque el mensaje se ha vuelto su esperanza, su fortaleza, su motivación. El diario vivir se ha vuelto el agua, se ha vuelto el pan. Ese es el verdadero discípulo. Juan 15:8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. La segunda enseñanza de lo que Jesús nos dice en esta parábola, y es que, hermanos, hay, escúcheme bien, una necesidad urgente de leer, entender, atesorar y caminar en la palabra de Dios. Y usted me dirá: ¿eso no lo hacen todos los cristianos? No. Hoy mismo es impresionante que existe un porcentaje mínimo de creyentes que leen la palabra de Dios. Y les recuerdo la palabra de Jesús cuando dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán mayor conocimiento en abundancia. Pero a los que no la escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y este verbo escuchar, yo puedo interpretarlo no solamente con esto que usted ve aquí y lo que tiene aquí a la derecha y a la izquierda. No, es que todo su ser sea permeado por la palabra de Dios, que cumpla la función de ser una espada de dos filos. Eso es. Y por eso es que hoy hay tantos cristianos debilitados, tantos cristianos que se desvían, porque ni siquiera se han acordado de leer la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios está empolvada en una gaveta de sus casas, ¿cuándo va a ser viva y eficaz? Así que, hermanos, es una necesidad urgente
Urgentísima, de eso depende su salvación. Empiece a leer la palabra, busque a Dios todos los días, aunque sea un versículo diario. Empiece a leer, empiece a buscar, a entender, empiece a hacer estudios bíblicos. Venga a Libet, busque inscribirse en un curso de INSTE. Yo siempre lo doy como testimonio. El tiempo donde yo disfruté tanto de la palabra de Dios y aprendí, pero uy, qué rico que aprendí de la palabra de Dios. Y donde pude conocer aún más del Señor fue cuando estuve en INSTE. Estoy haciendo propaganda. Tania, estoy haciendo propaganda. Pero es una propaganda buena porque es cierto, porque da resultados. Hay una necesidad urgente. Y como último punto, hermanos, mientras que el grupo de alabanza va pasando, cada quien debe examinar cuidadosamente la condición del terreno de su corazón. Y vuelvo a leer lo que Jesús decía: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus ojos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. ¿Qué clase de terreno es tu corazón? Yo no sé usted, pero yo no quiero tener un corazón endurecido. Yo no quiero ser parte de este pueblo que está endurecido, como lo dice el Señor. Queda claro que nuestro terreno, que nuestro corazón va a dictar las actitudes con las que recibimos la palabra de Dios. ¿Cómo viene usted a la iglesia? ¿Cómo viene usted dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Lo hace solamente porque tiene que venir a la iglesia, porque es un rito, porque es parte de la religión, o porque realmente usted viene deleitoso a ver cuál será la palabra que Dios tiene hoy para mi vida? ¿Usted alberga esa enseñanza o la deja aquí guardada? Sale de la puerta y ahí la deja, o se la lleva con usted y empieza a pensar en la palabra, y la palabra entonces empieza a ser viva y eficaz, y entonces usted empieza a caminar con ella lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y viene aquí otra vez y juntos recargamos. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Qué clase de terreno has sido y qué clase de terreno eres? Lo invito a que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a nosotros, que venga a mostrarnos qué clase de terreno es mi corazón. Aquel terreno duro, donde las aves se llevaron la semilla, indiferente a la palabra de Dios, donde la semilla no tiene posibilidades de germinar, o el terreno lleno de piedras, donde la semilla germinó pero se secó y se murió. Sin algún día tú recibiste al Señor Jesucristo y abrazaste la palabra, ¿qué pasó con esa planta? ¿Cómo está la planta en tu terreno? ¿Está seca? ¿Está marchita? ¿O ya murió? ¿O eres de ese terreno lleno de espinos, de maleza? Y estás afanado por las cosas de este mundo. Y conoces de la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo te han envuelto. Has puesto tu mirada en las cosas de este mundo, en los afanes, en los minutos, en las horas, en los días. Ya a veces ni los cuentas. Y los afanes del mundo han empezado a ahogarte. Han empezado a robar la luz, el agua.
¿Qué clase de terreno es tu corazón? ¿O eres un terreno fértil, listo para dar fruto? Una tierra rica, abundante. Y estamos listos para dar fruto. Y dice su palabra, fruto en abundancia. Entonces necesitamos seguir produciendo. Si has empezado a dar fruto y tienes una naranja en tu árbol, pero no será hermoso que el sembrador venga y recoja frutos abundantes de ti. En esta mañana Dios viene y quiere, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Él puede cambiar tu terreno. Él puede cambiar tu terreno. Él puede hacer tu terreno un terreno fértil, un terreno rico. Si tu terreno está seco, si la semilla no ha podido germinar, pero hoy decides hacer un cambio de actitud ante la palabra, hoy Dios puede cambiar tu terreno. Hoy Dios puede traer agua donde está seco. Hoy Dios puede traer nutrientes donde ya no los hay. Hoy Dios puede hacer un milagro en tu terreno, pero Él necesita tu disposición, porque la parábola del sembrador, se los dije, es clara. El sembrador tiene una responsabilidad, pero tú tienes una responsabilidad, y es cómo recibes la palabra. ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y no le parece un poco sarcástico? Porque usted y yo tenemos oídos, pero ¿quiénes son los que verdaderamente van a escuchar? Yo no quiero ser el primer, el segundo o el tercer terreno que perdieron su salvación. Yo quiero ser del cuarto terreno. Yo quiero alcanzar la salvación, quiero alcanzar la promesa eterna. Y yo le hago esa pregunta a usted en esta mañana: ¿qué clase de terreno quieres ser? Oh, aleluya, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, te paseas en medio de nosotros. Tu presencia está en este lugar. Oh, el Espíritu Santo de Dios está trayendo luz, convencimiento a muchas personas. Personas que han puesto en entredicho su salvación, pero hoy el Espíritu Santo está trabajando en esos corazones y en esos terrenos. Permítale al Espíritu Santo de Dios trabajar en su corazón. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, porque mientras haya vida tenemos esperanza, y tú hoy traes una gran esperanza, la posibilidad de tener un terreno que abrace y cobije tu palabra. Quiero pedirle que todos juntos nos pongamos de pie y que hagamos un clamor. Hermanos, porque cuando yo leí esos versículos, el 15 y el 16, mi corazón se quebrantó, porque Jesús decía que aquellos que no la reciben, que no la entienden o que se desvían, es porque es un pueblo con un corazón endurecido. Y hoy yo quiero que juntos clamemos para que nosotros no seamos ese pueblo con corazones endurecidos. Que seamos un pueblo, una iglesia que abre su corazón a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que la palabra no penetra, la palabra no entra a los corazones. Usted quiere ser parte del pueblo de Dios que dice: Señor, aquí está mi corazón doblegado a ti. No quiero ser ese pueblo endurecido. Quiero dejarme moldear por ti. Quiero abrir mi corazón. Si es que es un corazón de piedra, haz un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz y a tu palabra. Ahí donde está usted,
Clamemos juntos como iglesia, porque es usted, pero también somos iglesia. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios venir y hacer una obra poderosa en medio de nosotros, donde la palabra de Dios se vuelva viva y eficaz. Que sean nuestros pasos, que sea nuestro diario vivir. Permitámosle a la palabra de Dios. Señor, no queremos ser ese pueblo con corazón duro. No queremos ser ese pueblo con corazón duro, Señor. Y por eso es que hoy queremos decirte, Dios, perdónanos. Perdónanos si es que acaso no hemos tomado en poco nuestra salvación. Si es que acaso nuestro corazón ha sido duro a tu palabra. Si es que acaso otras cosas han opacado tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos. Y trae lluvia, Dios. Trae lluvia de bendición sobre nosotros. Inúndanos, Señor. Tu Espíritu Santo en esta mañana venga a traer lluvia fresca, lluvia abundante a nuestros corazones, a nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo de Dios, moja nuestras vidas, inunda nuestras vidas, Señor. Ponemos delante de ti nuestro corazón y nuestro terreno. Oh, Espíritu Santo, tú te paseas en medio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Es mi anhelo, hermano y hermana, amados. Es mi anhelo que usted hoy pueda tomar decisiones en cuanto a cómo recibe la palabra de Dios. Usted tiene una gran responsabilidad. Salgamos de este lugar llevándonos la palabra. No la dejemos aquí en la iglesia. Llevémosla con nosotros. Hagámosla viva en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, a donde quiera que usted está. Que se note realmente que la palabra ha hecho algo en su vida, que usted es un discípulo del Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana, por su palabra. Que el Señor los bendiga fuertemente, hermanos. Que el Señor los mire con agrado siempre. Que los bendiga, que multiplique todo cuanto tienen. Y sobre todo que nos bendiga espiritualmente. ¿Y qué le parece si para terminar nos abrazamos?